mira, qué precioso. Están entrando por el agujero apical hasta la pulpa, ¿ve? Qué chévere. Y acá está el nervio mentoniano, ya que ya sabes que va a inervar al labio inferior, que eso ya te hemos explicado, ¿ya? Y acá se ve bonito también. Pero el nervio lingual solo va a inervar las 2/3 partes anteriores de la lengua. Las 2/3 partes anteriores de la lengua, no te olvides. Este nervio lingual le va a dar la sensibilidad a la lengua contra el dolor, la temperatura y la textura. Pero ojo, estos nervios del maxilar superior y el nervio del maxilar inferior no solo inerva la raíz de los dientes, sino también va a inervar el labio superior, el labio inferior y el vestíbulo, que eso es lo que me interesa, el vestíbulo, ya el vestíbulo. ¿Cuál es el vestíbulo? Ya te dije, el que está detrás de los labios y delante de los dientes, detrás de los labios, detrás del carrillo dentario y delante de los dientes. ¿Ya? Entonces ahí están las ramitas, ¿ven? Entonces, en el caso del nervio maxilar superior está el nervio infraorbitario, el nervio alveolar superior, alveolar medio, alveolar posterior, el nervio palatino descendente, que eso ya te hemos explicado, que está inervando al paladar, y el nervio del maxilar inferior, ¿ven? O sea, ahí está el nervio alveolar inferior, el nervio bucal y el nervio lingual, ¿ya? Nervio alveolar inferior, el nervio bucal, el nervio lingual. Listo. Fácil, esto es fácil. Ay, no, Miss, no, esto ya te hemos explicado. Fácil. Mira, el nervio alveolar anterior va a inervar a la raíz de los dientes incisivos y caninos. Fácil, incisivos y caninos. El nervio alveolar medio a los premolares, pues, ¿no? Premolares, ¿ya? Y también te dice a una de las raíces del primer molar, pero eso es lo de menos. Un ratito. Hijito, nos estamos alistando, ahorita ya vamos. Buenos días, feliz cumpleaños, hijito, feliz cumpleaños. Hijito, ya vamos a ir. Ahorita nos alistándonos ya, ahorita vamos. Ya, hijito, ya, ahí estamos. Tú llámale, hijito, tú llámale. Acá voy a ir con mamá y con Soraya. Ya, hijito, ya, gracias, gracias. Ya, ok. Ya, perdón, chicos. Ya, pues sí, hija, lístate. Ya, perdón, chicos, que es su cumpleaños de... Bueno, yo tengo 3 sobrinos preferidos, ¿ah? Tengo un montón de sobrinos, tengo como 20 sobrinos, ya ni sé, ya perdí la cuenta. Pero tengo solo 3 sobrinos preferidos que son como mis hijos. Soraya, que siempre les hablo de ella, Davis, ya, y Fran. ¿Ya? Entonces, 2 son de salud y uno es administrador de San Marcos, justo el que acaba de llamarme ahorita. Ya, entonces disculpen, por favor, ya, nos ha invitado a su cumpleaños a partir de las 7 de la mañana y mira qué hora es. Ya, entonces acá, seguimos, perdón. Entonces, el nervio del maxilar superior tiene su rama, el nervio infraorbitario, el nervio alveolar anterior, que inerva a los incisivos y a los caninos. El nervio alveolar medio, obvio, se supone que estamos hablando de maxilar superior, entonces será todo lo que es los dientes del maxilar superior, pues, ¿no? Entonces, el nervio alveolar medio inerva los premolares, el nervio alveolar posterior inerva los molares, a los molares, ¿ya? Y en el caso del nervio alveolar anterior, igual que con el infraorbitario, va a inervar la porción anterior del vestíbulo, porción anterior del vestíbulo. El nervio alveolar medio inervará la parte media del vestíbulo. Y en el caso del nervio alveolar posterior, inervará a la parte posterior del vestíbulo. Lo fácil de aprender. El infraorbitario inerva la parte anterior del vestíbulo. El nervio alveolar anterior inerva la parte anterior también del vestíbulo. ¿Ya? El nervio alveolar medio inerva la parte media del vestíbulo. Y el nervio alveolar posterior a la parte posterior del vestíbulo. En el caso del nervio alveolar anterior con el infraorbitario, los dos inervan a la parte anterior del vestíbulo y el nervio alveolar medio con el nervio infraorbitario inervan también la parte media del vestíbulo.
¿ya? Entonces, primero te he explicado uno por uno y luego ya combinando, ¿no? Entonces, repetimos. El infraorbitario y el alveolar anterior inervan la parte anterior del vestíbulo. El infraorbitario y el alveolar medio, la parte media del vestíbulo. Y el nervio alveolar posterior, la parte posterior del vestíbulo. ¿Ya? Un ratito. ¿Dónde estoy? Un ratito, me he perdido acá. ¿Qué cosa pasa? ¿Dónde estoy acá? Ya, listo. Muy bien, entonces repetimos. Para que, esto ya te había explicado, ¿ah? Entonces el nervio infraorbitario con el nervio alveolar anterior inervaban la parte anterior del vestíbulo. Y en el caso del nervio alveolar medio y el infraorbitario a la parte media del vestíbulo. Ya sabes que el vestíbulo es esta zona, pues, ¿no? Esta zona de acá. Ya, esta zona de acá. ¿Ya? Y el nervio alveolar posterior a la parte posterior del vestíbulo. Y el nervio alveolar anterior inerva al incisivo y canino. Y el nervio alveolar medio inerva los premolares. Pero también te dije a uno de las raíces del primer molar. ¿Ya? Una de las raíces del primer molar, que es la raíz mesiovestibular. Ahorita voy a explicar los nombres de las raíces. Y el nervio alveolar posterior inerva los molares, pero en el caso del primer molar, inerva al disto vestibular y a la raíz palatina o lingual. Y ahorita te voy a explicar esto. Y el nervio palatino descendente, ya sabes que va a inervar pues al palatino, ¿no? Al paladar, perdón. El palatino descendente, el nervio nasopalatino, inerva las 2/3 partes del paladar óseo, el nervio palatino mayor al tercio posterior del paladar óseo, el nervio palatino menor al tercio anterior del velo del paladar, exactamente al músculo periestafilino externo, que es el músculo tensor del velo del paladar. Listo. ¿Ya? Ahora, en el caso del nervio del maxilar inferior, es más fácil. El nervio alveolar inferior se inerva a todos los dientes del maxilar inferior, a todos los dientes del maxilar inferior, a todos los dientes, ¿ya? El nervio lingual, ya sabes que inerva a las 2/3 partes de la lengua, le da la sensibilidad al dolor, temperatura y textura. No te vayas a olvidar, dolor, temperatura y textura, ¿ya? ¿Y quién inerva al vestíbulo inferior, profesora? Eso tenemos que saber, ¿no? En el caso del nervio bucal, inerva al vestíbulo posterior. Y en el caso del nervio alveolar inferior, eso inerva al mediastino anteromedio del vestíbulo. Anteromedio del vestíbulo, ¿ya? Desde el incisivo hasta el segundo premolar. Desde el incisivo hasta el segundo premolar. Entonces, acá tenemos a los dientecitos. Entonces, el nervio alveolar inferior inerva a todos los dientes del maxilar inferior, a todos. No es como en el caso del nervio del maxilar superior. A todos los dientes, acá sin distinción alguna. En el caso del vestíbulo, ahí sí vamos a tener cuidado. En el caso del nervio alveolar anterior, inerva desde el incisivo hasta el segundo premolar, desde el incisivo hasta el segundo premolar, a la cual le llamamos vestíbulo anterior o vestíbulo anteromedio, es inervado por el nervio alveolar anterior. Y en el caso del vestíbulo posterior, va a estar inervado por el nervio bucal, ¿ya? Estar inervado por el nervio bucal. Entonces, vamos a ver acá las raíces, el nombre de las raíces, ¿no? Entonces, acá tenemos 3 raíces en los molares, ¿ya? La raíz anterior que está pegado, la raíz anterior que está pegado al vestíbulo es la raíz mesiovestibular, ¿ya? La raíz anterior que está pegada al vestíbulo es la raíz mesiovestibular. Y esta es la que está inervado por el nervio infraorbitario, esta de acá. No, perdón, ¿qué estoy hablando? Esta es la que está inervado por el nervio alveolar
medio, nervio alveolar medio, ¿ya? Y esta raíz de acá, que es la raíz posterior, pero que está pegado al vestíbulo, es la raíz distovestibular. Y esto es la que está metido hacia adentro, o sea, la que va a estar en relación ya no con el vestíbulo, sino con la lengua. Y eso es la raíz lingual. Entonces, cuando hablamos del primer molar, ahí hay que tener cuidado. En el caso del primer molar, la raíz mesiovestibular es inervado por el nervio alveolar medio. Y en el caso de la raíz distovestibular y la raíz lingual, eso va a estar inervado por el nervio alveolar posterior. ¿Ya? Entonces, ahora sí, con esto ha venido una vez en un examen, por eso te estoy explicando. ¿Ya? Entonces, ahí ya con eso ya nadie te va a agarrar. Ahí dale una lecturita, por favor, de 2 minutos. Listo, chicos. Entonces, ahí tómale una fotito a esto de acá para que practiques y en la noche ya te voy a preguntar. Es lo mismo que te he explicado. Es lo mismo. No se ve acá. Ya. Y me puede volver a explicar, te puedo volver a explicar con esta imagen. Entonces, el nervio alveolar superior, ya el nervio alveolar antero superior, o simplemente el nervio alveolar anterior, inerva a los incisivos y a los caninos. El nervio alveolar medio o el nervio alveolar superomedio inerva a los premolares y a la raíz mesiovestibular del primer molar. Ahí está. Y en el caso del nervio alveolar posterior, inerva la raíz distovestibular y la raíz lingual del primer molar y también va a inervar la raíz de todas las raíces del segundo y tercer molar. Pero también el nervio infraorbitario, conjuntamente con el nervio alveolar anterosuperior, el nervio infraorbitario, con el nervio alveolar superoanterior, inerva el vestíbulo anterior. Y el nervio infraorbitario
con el nervio alveolar superomedio inerva el vestíbulo medio. Y el nervio alveolar postero superior o supero posterior inerva el vestíbulo posterior. ¿Ve? Y en el caso del nervio del maxilar inferior, ese se inerva a todos los dientes, pues, chicos, a todos los dientes, ¿ya? Pero también el nervio alveolar inerva conjuntamente, ¿ya? Al vestíbulo desde el segundo premolar hasta el incisivo. Desde el segundo premolar hasta el incisivo. ¿Ya? ¿Quién, profesora? El nervio alveolar inferior, con el nervio mentoniano, ¿no? Y el nervio bucal inerva el vestíbulo posterior. Todo esto de acá. ¿Ya? Entonces, repito, el nervio alveolar inferior inerva todos los dientes, ya, todos los dientes, todo. Y el nervio alveolar inferior no solo inerva todos los dientes, sino también al vestíbulo anterior. El nervio alveolar inferior, repito, inerva todos los dientes y también al vestíbulo anterior. Y el nervio bucal inerva al vestíbulo posterior, que ya sabes que va desde la parte posterior del segundo premolar hasta el tercer molar. Y el nervio lingual solo inerva las 2/3 partes anteriores de la lengua. Las 2/3 partes anteriores de la lengua. Miren, si ¿quién inerva el tercio posterior de la lengua? El noveno nervio craneal, pues chicos. El noveno nervio craneal, la rama sensitiva del noveno nervio craneal. Pero las 2/3 partes está inervado por el nervio lingual. Entonces, si te das cuenta, es lo mismo. Ya, repito una vez más, el nervio alveolar anterosuperior inerva a los incisivos y a los caninos. El nervio alveolar medio superior inerva a los premolares y a la raíz mesiovestibular del primer molar. Y el nervio alveolar superoposterior inerva a la raíz distovestibular y a la raíz lingual del primer molar y a todas las raíces del segundo y tercer molar. El nervio infraorbitario con el nervio alveolar superoanterior inerva el vestíbulo anterior y el nervio infraorbitario con el nervio alveolar superomedio inerva el vestíbulo medio y el nervio alveolar superoposterior inerva el vestíbulo posterior. El nervio alveolar inferior inerva todos los dientes del maxilar inferior y al vestíbulo anterior, y el nervio bucal inerva al vestíbulo posterior. Ahí está. Dale una chequeadita. Es lo mismo que te he explicado hace rato. ¿Ya? Listo. Muy bien. Y esto es lo mismo, ¿eh? Lo mismo. ¿Listo? ¿Para qué me sirven los dientes? Que ya también te hemos explicado. Si son incisivos, cortan los alimentos suaves. Si son caninos, desgarran los alimentos más resistentes como las carnes rojas. Si son premolares y molares, sirven para triturar los alimentos. Pero también, si por A o B, como los labios, ha ingresado un alimento con espina, ingresado con piedrita tu arroz, ¿no? Entonces, inmediatamente tus dientes, igual que tus labios, analizan ese alimento. Y también participan en la deglución, igual que los labios. A ver, trata de pasar tu saliva sin ocluir tus dientes, sin pegar tus dientes. Trata de pasar tu saliva. ¿Puedes o no? ¿Sí? Difícil, ¿no? Difícil. Igual que los labios sirven para articular las palabras. Entonces, las personas que carecen de dientes, entonces es difícil de que puedan articular bien las palabras. ¿Ya? Muy bien. Vamos, para ya irnos con esto.
La B, ¿qué viene a ser? El esmalte. La C, la C, La La dentina. la A, la A, la F es el ligamento periodontal, chicos. La F es el ligamento periodontal. La A, o al revés. Yo ya te ayudé ya, al revés. La F es el cemento. La F es el cemento. Ya con eso te ayuda. La A, ¿qué sería? Ya te ayudé. Si sido mosca, te has dado cuenta. La B es el esmalte, la C es la dentina, la F es el cemento y la A, ¿qué es? Ligamento periodontal. Ligamento. Muy bien. Y la D La pulpa. y la E, ya para irnos. La E, La encía. llamado gingiva. Por eso cuando hay una inflamación a la gingiva, gingivitis, pues, ya que también es un proceso infeccioso que hay que tratar. Entonces, el tercer órgano anexo es la lengua y ya con eso nos vemos en la noche a las 8 de la noche, ¿ya? Dale ahí una tomadita de foto para ya explicarte en la tarde. Los que han entrado tarde a la clase, bueno, no puedo hacer nada porque hemos hecho ya una chocolatada de preguntas y ya te lo has perdido, pues no, te lo has perdido. Porque hemos dicho que vamos a estar repasando. A medida que vamos avanzando, vamos a ir repasando con tu lluvia de preguntas. Listo, nos vemos a las 8 de la noche del día de hoy, chicos. Bye bye, que tengan buen día, repasen, estudien, porque ustedes no están para descansar. Para ustedes no, en tu cabeza no debe haber feriados, chicos. Tú eres de salud. Ya, bye. Chau, Chao, mis. chau, chau. Solo Seleni. Chau, chau.